Hola, ¿cómo están? Voy a hacer este videito un poquito para exponer cosas que se han suscitado esta semana y que tú sabes que todo tiene que ver con un contexto global, pero también nos va a empezar a hablar a nosotros. Ajá. Entonces, aquí nosotros en la Tierra estamos viviendo en un espacio-tiempo. Ajá. Y es importante que yo lo recalque porque ahorita, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos es que si nosotros no nos hacemos habitantes de un espacio-tiempo, no vamos a podernos anclarnos en pertenencia aquí. Y te voy a poner otro ejemplo, que va a tener que ver con el valor y con el tema de habitar, ¿no? Tu espacio, tu territorio. Y de dejar de ceder tu poder y de cargar tantas cosas familiares, porque si antes nos permitían seguir comportándonos de determinada manera, ahorita ya no. A todos nos van a empezar a exigir esa libertad, ¿no? Entonces voy a empezar a contarte un caso familiar y, y quiero que lo escuches, ¿no? Resulta que, algo que me pasó también aquí en una sesión, viene, en primero, esta persona viene, es un varón, porque me permite contar esa parte, tiene un conflicto con el tema de su casa, ¿no? Entonces, me empieza a contar que está muy enojado porque las herencias en su familia no han sido como siempre se tenían que pactar y que todos han fallado a estas cosas que se dicen en el féretro. Yo me voy, pero con la condición de que dejen vivir a esta persona aquí y que hasta que fallezca pueden hacer uso de la casa, ¿no? Y me empieza a contar esta parte, ¿no? De las herencias. Y le empiezo a decir que las herencias han sido muy dolorosas porque vienen con una carga donde no hay jerarquía, tampoco hay orden y se empiezan a sufrir. Y milenariamente el tema de las herencias han sido restándole el valor a tu existencia y por eso ha habido tantos conflictos en el territorio y ha habido muchas personas que dejan el cuerpo físico por infartos, ¿no? Entonces yo le empiezo a explicar esta parte y él empieza a escuchar porque la biología todo el tiempo está censando los conflictos que suceden allá afuera. Entonces él me dice, yo me enojo, voy y les digo que por qué no se respetó la voluntad y quiero que a este ancestro mío, pues por lo menos todavía sigue vivo, pero que le den un lugar digno para trabajar, no se respeta la voluntad y pues ahora lo tienen arrinconado, ¿no? Y yo lo empiezo a escuchar y y le empiezo a contar un tema de por qué hemos cargado tanto con el tema de mi mamá. Y le digo, fíjate que a mi madre también le dejan una herencia, a mi abuela, a ella y a otra hermana de mi mamá. Y por lo regular se lo dejan al hijo más débil o al hijo favorito, ¿no? Cuando se tendría que delegar a todos los hijos por jerarquía desde las constelaciones familiares, ¿no? Aquello que se creó, aquella creación, ¿no? Pero no es así. Y tú lo puedes ver en tu familia con el tema de las herencias, ¿no? Entonces yo le empiezo a decir él que por qué él le causa tanto pesar este tema de defender un territorio pues que ni le importa. Y me dice, pues ¿sabes qué? Porque pues se me hace feo que no se haya respetado la voluntad. Y le digo, no, es que tenemos que ir un poquito más a fondo con tu tema. ¿Qué hay que ver aquí? ¿Tu mamá apoyó a todos? Sí, mi mamá apoyó a todos, pero esta herencia la dejó mi papá y mi papá nos dio a todos. Y entonces le digo, entonces no hay problema, ¿no? No tiene por qué, lo único que tienes que hacer es dejar de cargar como las responsabilidades de ser el papá de toda tu familia. Le dije, porque pues tú quieres ir a luchar por algo cuando la persona está ahí
y ella tiene que hacerse responsable de habitar ese territorio y de decirle, ¿saben qué? Todavía no me he muerto, esta es mi casa, yo decido si sí o si no, pero jamás lo hizo. Entonces tú quieres ser el papá de todos y te quieres hacer cargo de esa responsabilidad cuando la realidad a ti ya no te compete. Porque él me dice, es que me siento segregado porque todos me empiezan a ver como el que yo les digo sus cosas. Y pues sí les digo, es que estás desgastando tu energía física, psíquica, emocional en ir a pelear algo que, una herencia que ni siquiera es tuya. Le dije, renuncia como herencia a esa herencia. ¿Pero a cuál herencia? A la herencia familiar. Ahora te voy a dar el ejemplo con mi mamá para que lo empieces a pegar. Ella, mi abuela, muere y les deja una documentación, una identificación, una identidad que nadie revisó y que estaba mal escrito el nombre. Desde ahí estamos hablando de que hay temas transgeneracionales. Pero les pone, dejen vivir aquí a su papá, que él había tratado de la chingada, que ya jamás tuvo su responsabilidad, la tomó, que hasta el último día lo dejó vivir ahí, que agarraba y se iba y la dejaba sin casas y ella volvía a edificar y lo volvía a aceptar. Ese es tema, ¿no? Transgeneracional, porque ella toda la vida perdió su valor. Entonces ponen en el testamento que pueden tomar la casa hasta que se muera mi abuelo, y como nadie soportaba al abuelo, porque todo el mundo vio víctima a mi abuela y nadie se dio cuenta de que ella restó todo su potencial para ponerle una y otra vez la economía y edificarle la vida a mi abuelo, pues él es el malo y la otra es la súper buena. Desde ahí empiezan este tema, ¿no? De la no responsabilidad. Se va a vivir una persona que es sobrina de ellas, que a cuidarlo, según, y ellas pagan todo. Agua, nunca le cobraron renta, que porque sí va a ser cargo de esa responsabilidad que ellas nunca quisieron integrar desde la polaridad que mi abuela permitió. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias ahora? Que esta persona no se va y que ya han gastado en demandas, han gastado potencial energético, físico, psíquico, como el señor. Y yo les empiezo a explicar que aquí es como ese parasitaje, porque le tendría que llamar parasitaje a estas personas que lo único que están haciendo es jalar el potencial de los demás para que el otro venga y me resuelva la vida, porque hubo una persona que se fue antes y jamás tomó la responsabilidad de su existencia. Y entonces los conflictos que empiezan a pasar con el tema del valor y de las herencias es esto, ¿no? Pleitos y conflictos familiares tremendamente fuertes. Y hasta la fecha siguen con ese tema de la casa. ¿De qué se empieza a desviar la persona? Y a este señor le digo, ¿y tú qué onda con el tema de tu territorio? Ay, fíjate que me pasó lo mismo. Resulta que tengo un sobrino con una adicción y vino mi hermano y me dijo que pues si no le daba chance de vivir en esa casa que me heredó mi papá, en la parte de izquierda, como al final de un pasillo, y me hacen firmar un documento para que esa casa esté a nombre de mi hermano, el que es papá del chico que es adicto, para que él pueda tener algún tiempo en lo que se estabiliza. Y esta persona dice que sí. Entonces yo le digo, oye, entonces tú tampoco tienes casa. Pues sí, porque está la documentación, el territorio, yo vivo aquí. Le dije, no, pero la documentación te dice que tú no tienes identidad. Ah, no, porque ya está el otro nombre, pero yo le estoy diciendo a mi hermano que me empiece a dar mi territorio. Y es lo mismo que le vuelvo a decir. Le digo, aquí el tema que tú tienes que ver es que la pregunta sería, ¿por qué yo me tengo que estar metiendo en queriendo resolver conflictos de este ancestro? Porque ese conflicto que yo veo de él es un conflicto que tiene que ver conmigo, porque yo tampoco estoy habitando un territorio ya, porque yo también me quedé igual que él, por eso me reflejo con el otro en este ataque. Entonces allá voy y despotrico y les digo sus verdades, pero en mi vida, yo no estoy haciendo nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo le digo, ¿cuándo vas a renunciar al tema de la carga?
del sistema familiar que no te corresponde. Porque aquí el tema es, yo no quiero que me empiecen a heredar ancestro, un tema de que te vayas y me quede intestado, ¿no? Yo no quiero que me heredes tus responsabilidades. Yo quiero que tú te hagas cargo de tu información, de tu creación, porque entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a empezar a consumir el crédito de su vida, tanto esta persona como mi mamá. Porque yo veo que mi mamá, en este tema de querer arreglar todo, no ha arreglado su hábito de espacio y de tiempo. Va y le construye una casa en la casa de otra tía, un tío, que de esa tía ni era su pedo, pero bueno, ya se metió. Y no lo digo con juicio de valor. Quiere ser la mamá de la nieta, quiere seguir siendo la mamá de nosotras, quiere ser la mamá de toda la familia entera. Pero lo que hace aquí es que todos tienen algo menos ellos, por querer pasar de buenitis a aguditis a sostenerle la vida a todos los que no se quieren hacer responsables de su vida. Entonces, ¿qué pasaría si tú pegas este ejemplo en tu situación familiar? ¿Qué pasaría si te dejas de involucrar en ese tema familiar y toda esa energía que le pones material, física, emocional, económica, tú la empiezas a poner en valor en ti? Sería un gran avance y crecimiento. Porque ¿qué pasa aquí? Que tú estás luchando por una batalla que ni siquiera te tiene que corresponder. Por eso les digo que las herencias, hijo de la madre, yo sí renunciaría a esa herencia porque yo me lo puedo construir todo ahora si yo empiezo a incrementar mi valor. Y yo ya esas herencias renuncio, porque si no, el día de mañana me da un paro, le da un paro a este señor, le da un paro a mi mamá. Ella va a decidir hasta cuándo. Ese es su proyecto sentido, ¿no? Entonces, aquí no le digo, no renuncies a tu herencia, ¿no? Porque bueno, pues tiene el documento, pero sí tienes que renunciar a las cargas familiares. Y es lo mismo que te digo a ti. ¿Cuándo vamos a entender y ver este mensaje de diferente manera? ¿Cómo? ¿Cómo sería ver este mensaje de diferente manera? Habita tu territorio, habita tu vida, porque estás involucrada en todos los terrenos, cuando lo que menos le estás poniendo el foco de atención es en ti. Entonces, yo no logro ver claramente lo que me está pasando, y yo, sea hijo, sea hermano, sea tío, sea mamá, sea abuela, tú quieres seguirte haciendo cargo de toda tu familia. Entonces, yo quiero tener hijos que pueden ser mis papás, quiero tener hijos que pueden ser mis hermanos. Yo quiero corregir a todo mi sistema familiar, como si fueran niños chiquitos. ¿Y por qué a esta etapa en la que vamos no podemos decir qué pasa si este adulto yo lo suelto? ¿Qué pasa si les tengo que dejar decir lo que tienen que hacer? ¿Qué pasa si yo quiero dejar de arreglar la vida? ¿Qué pasa si yo quiero comportarme como la ley del sistema familiar y decirle a tienes que hacer esto y tienes que hacer esto? Tienes que tomar tu responsabilidad y tu responsabilidad. ¿Por qué no sueltas y dejas que ese adulto en coherencia se haga responsable de tu vida? Ya deja, por favor, las herencias familiares que no te corresponden, porque lo único que estás haciendo es que te estás quitando tu potencial. Hay una ley que es una ley de vida que nosotros le llamamos valencia a este equilibrio que sucede entre los protones y los neutrones, donde los electrones, y los protones, donde sale de ambos y todo el tiempo está habiendo un intercambio y tú estás lleno de ellos. Por eso existe la función valencia, que viene de valor. ¿Y qué sucede cuando esa valencia no está en equilibrio? Va a empezar a pasar esto. Tú tienes que respetar a los adultos, entrégale su vida, al menos que el otro venga y me pida mi ayuda. Y si me pide mi ayuda, fíjate en esto bien y apúntalo.
Yo no puedo ayudar a nadie que a mí no me haya pedido ayuda. Porque yo sí quiero, literalmente, ir a ayudar a todos, aunque a mí no me lo pidan, yo entonces voy a empezar a quebrar esta ley universal porque voy a darles esa ayuda y yo me voy a quedar literalmente sin valor. Y es que eso siempre ha pasado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te vas a desequilibrar. Yo me quedo con el potencial de esa persona, le solvento la vida y empiezo a violar esta ley de la vida. Porque esa persona tiene que vivir un potencial para su vida. Y yo lo único que hago es agarrar y querer resolver. Si vienen y te piden ayuda, segundo ejemplo, pues yo puedo ayudarle en la medida que yo no me tenga que sacrificar, porque de lo contrario también te vas a desequilibrar tú y vas a empezar a bajar tu economía, tu valor, tus proyectos, tu creatividad, porque tu valencia otra vez va a empezar a reflejar que si tú le cedes todo al otro, yo me voy a quedar en falta y entonces voy a vivir una rueda infinita y no vas a salir de ese pinche problema que te trae una y otra vez a vivir la misma situación. Tú no puedes ayudar a nadie a costa de ti. Ese ejemplo nos lo dio mi maestra y decía, si yo no puedo multiplicar los panes, no le puedo dar de comer a nadie. Un pobre no puede ayudar a un pobre porque te vas a empobrecer más. Y estoy hablando del valor. Estas ONGs, de las personas que van y dejan su dinero, si tienen mucho dinero, pues yo digo, oye, para ayudar al desfavorecido, qué chingón, porque entonces tú no te vas a quedar en desequilibrio si te sobra, ¿verdad? Pero si tú no tienes y yo voy y quiero ayudar a esa ONG, a los desfavorecidos, lo único que está haciendo esa persona es proyectar la misma carencia en la que vive y está pidiendo a gritos que alguien lo ayude. Pero como yo no lo puedo ver tal cual en mí, lo empiezo a proyectar en una realidad física. Proyecto mi carencia y mi necesidad ayudando al otro como un grito de ayuda propia. Y ahí tu valor, que la realidad de respuesta, te lo empiezan a cortar porque es violar esta ley. No puedes dar al otro lo que tú no te estás dando a ti primero. Si te sobra, échale. Si te pide ayuda, échale. Pero si no te pide, entonces le estás quitando el potencial para que se haga responsable. Ya hay un hartazgo, yo lo sé. Aquí tienes que empezar a soltar cargas, porque si no, la realidad te va a empezar a poner, no de una manera romántica el aprendizaje, te lo va a poner de una manera lógica. Entonces, ¿qué pasa con la economía? Que yo sé que tiene que ver con un valor personal. Si yo estoy entregando y queriéndole solucionar a todos, le resto potencial para que se hagan cargo de su vida. Y vienen estas situaciones con el tema de herencias y con el tema de economía, porque esta persona, hasta que no se haga cargo de su vida y deje de ser el papá de todos, la realidad le va a empezar a hacer una creación para que pueda tener algo suyo, igual a mi mamá. Hasta que ella no deje de hacerse responsable de toda la familia y de ser la mamá, la realidad le va a empezar a poner un territorio que habitar, si no, no va a existir. Así funciona, esto es una ley universal. Entonces, el tema de la relación económica, mucho de la enemistad con la economía, es que es el problema con una relación que tú tienes allá afuera. Puede ser, oye, es que me enoja que mi mamá ayude a mi papá. Es el potencial de ella. Es que yo voy y resuelvo. Síguele poniendo el potencial. Entonces no vengas y digas que estás en un modo de supervivencia y que la economía no te alcanza, porque todo tu potencial lo estás derivando allá y estás haciendo personas que no se van a hacer adultos responsables de su vida, ¿no? Esas herencias tan fuertes que estamos pasando. Entonces, esa economía, ese valor se me va a otras personas y la realidad te empieza a cortar tu economía, porque aquí dicen, ¿quién es el que disfruta el dinero? ¿Juanita o Panchito? Ninguno. Pues entonces no hay valor, ¿para qué yo vengo y bajo? Habita tu territorio y por favor, asúmete inocente para que te quites esa culpa
de no sentir que eres bueno o malo, porque de verdad, o sea, nos han envuelto con un tema tan fuerte de querernos hacer responsables de todo cuando ni siquiera puedes con tu propia vida. Entonces te invito a esta reflexión y espero sirva como ejemplo, porque así te pases 20 años en juicio, lo único que estás haciendo es quitarte el potencial para bajar una creación diferente, futura, y que yo me empiece a poner toda mi energía ya psíquica, económica, física, biológica, mi enojo, mis emociones, en quererle arreglar a la vida a alguien y en quererle reflejar desde este sentido de ayuda, porque como cuando lo veo, su dolor me causa vida y yo no puedo con mi dolor mismo, entonces yo quiero ir a ayudar al otro para no tocar esto que estoy sintiendo. Pero bueno, es un ejemplo, espero que se haya entendido. Saludos a todos.